Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que se encuentren bien. Por aquí, gracias a Dios, estamos llegando a la mitad de octubre. Estamos a primeros de octubre. Este video es de las anulaciones, no los divorcios. Y hago este video porque ya me regañaron. Me dicen que dije que divorcios católicos. Y lo primero que quiero poner en claro, no existen los divorcios católicos. Existe una declaración nula del matrimonio. Esa declaración nula identifica o clarifica o establece que no hubo tal matrimonio. Y otra vez, en la Iglesia Católica no existen los divorcios. Bueno. ¿Qué es una anulación de matrimonio? Otra vez, no es un divorcio en la Iglesia Católica. Es un proceso que uno de los dos, ya sea el hombre o la mujer, lo inician. Aquel que le interese estar en sus facultades civiles y eclesiásticas para realizar un segundo matrimonio. ¿Qué se necesita para una anulación de matrimonio en la Iglesia Católica? Bueno, cuando se empieza el proceso, se empieza en la iglesia, en Estados Unidos se empieza en la iglesia o donde ustedes estén. A veces llegan personas pensando que el proceso debe de hacerse en el lugar donde ellos hicieron su sacramento. En la región, el estado, el país, lugar de la tierra donde lo hicieron, pero realmente no es así. Por lo menos no en Estados Unidos. Me voy a limitar a cómo lo hacemos en Estados Unidos. No estoy plenamente segura cómo lo hacen en México. Vaya, ni siquiera cómo lo hacen en todo Estados Unidos. Al principio, de vez en cuando les recuerdo que yo les comparto lo que se hace en la región donde yo vivo, en Estados Unidos. O sea que no tengo una sola remota idea de cómo se hace en Zacatecas. Déjenles digo, pues la persona interesada debe de acercarse a la iglesia y pedir información. Y esta es la información. La pregunta número 1, ¿tiene conocimiento de dónde está su ex esposo o ex esposa? Y si la pregunta es rotunda y dice no, no tengo la menor idea, no sé dónde está y en mi vida la quiero ver o lo quiero ver. Pues ese es el obstáculo número 1, fíjense, porque para procesar una declaración nula, el Tribunal Canónico de la Diócesis necesita casi al 100% la información del ex cónyuge. No porque necesiten su aprobación, sino porque necesitan corroborar. Hay un proceso que se hace y ese proceso tiene bastantes preguntas, las cuales las contesta la persona que está pidiendo la petición, que está iniciando el proceso. Esas preguntas al final del proceso, y voy a ir de paso a paso, pero solo para iniciar el principio de este video, al final al revisar el proceso, el papelero, los documentos, y se mandan a la diócesis, esta información es súper importante, porque si no está la información del excónyuge, la información actual, el Tribunal Católico prácticamente no le va a dar un inicio a este proceso, porque cuando ellos empiezan su proceso canónico, y a leer el reporte, como quien dice, de la persona que está iniciando el proceso, ellos a su vez mandan un cuestionario pequeño, creo que nunca lo he visto. Yo solamente ayudo en el proceso de llenar los documentos,
no pertenezco al tribunal canónico ni a los jueces, ni mucho menos. En el término de mi ayuda se llama advocacía. Son unos entrenamientos especiales que les dan a las personas voluntarias. Este no es un trabajo pagado, por lo menos no el mío. Es un trabajo, es un ministerio o un trabajo que uno se voluntariza a hacerlo. Y obviamente son entrenamientos especiales para ayudar a las personas que están iniciando su proceso de anulación. Entonces, me vuelvo a regresar. La pregunta número 1, la información de su excónyuge es súper importante. Sí les doy la información, es un paquete de documentos que son algo así como unas, no sé, entre 20 y 30 páginas. Entre esas páginas, obviamente, la información de la persona, el nombre de la persona con la que se casó y en la cual está iniciando la declaración nula, nombre de sus padres, dónde se casó, el nombre del excónyuge, y les piden la información de 4 testigos. Estos 4 testigos, si es posible, deben de ser 2 que sean como que de la familia de él y 2 como que de la familia de ella. O amigos, estas personas deben de ser personas que el que está haciendo la petición conoció o que la pareja conoció cuando ellos estaban casados. Más que nada se intenta corroborar que la información que va a poner ahí la persona que está haciendo la petición está correcta. No es que les pongan en entredicho, sino que obviamente, como todo, hay un reporte policial y tienen que tener testigos. Hay un reporte de cualquier índole y hay que tener testigos. El Tribunal Católico también pide testigos y son 4. Y si es posible, yo les recomiendo que estos 4 testigos sean así como que a favor de ella y 2 a favor de él, aunque no necesariamente tiene que ser así. Piden 4 testigos y la información de los padres de cada uno de ellos, del esposo y de la ex esposa. Vuelvo a repetir, todas estas informaciones de las personas deben de ser de personas que conocieron en aquel tiempo. Y lo más importante es que consigan información actual, por ejemplo, su dirección, teléfonos y correos electrónicos. Esto es súper importante porque si ustedes conocieron a estas personas en el tiempo que estuvieron casados, pero actualmente no tienen ninguna relación y no saben ni siquiera dónde viven, pues ni siquiera pongan la información. Deben de ser personas que conocieron en el tiempo que se casaron y la información debe ser actual, de dónde están, dónde viven, cómo se comunican con ellos. Y dentro de esta información pues va la información de la ex esposa, nombre completo, dónde vive, teléfono y correo electrónico. Para la persona que está haciendo la petición son bastantes preguntas. La persona que está iniciando una declaración nula matrimonial debe de centrarse en su persona, porque algunas personas se separaron de su excónyuge por violencia muy dramática de personal. Vivieron violencia verbal, violencia física, violencia sexual, todas estas clases de adjetivos calificativos que deterioraron el matrimonio a nada y lo llevaron a fracasar de una manera abruptamente o a lo mejor paulatinamente hablando, pero terminó muy mal. Entonces, cuando la persona empieza la petición, debe de concentrarse. No debe contestar todas estas preguntas en una sola sentada de mesa. Yo les recomiendo que contesten 2 a 3 preguntas a la vez, porque van a traer muchas memorias y muchos malos recuerdos e inclusive a lo mejor necesitan algo de terapia. El procesar una anulación de matrimonio toma de bastante tiempo. Solo para llenar los papeles y los documentos yo les
les calculo que les va a llevar por lo menos unos 2 meses. A veces unos se llevan más, hasta 2 o 3 meses. Inclusive algunos al empezar el proceso y empiezan a ver las preguntas, se frustran porque consideran que la vida que vivieron con esta persona fue tan mala que no quieren traer a su vida absolutamente ningún recuerdo y no quieren hacer nada. Entonces, a mitad de camino avientan la toalla y no le dan seguimiento al proceso de petición de declaración nula a su matrimonio eclesiástico. Cuando dos personas, creo que medio les expliqué, se van a buscar su declaración nula, que no es el divorcio. A veces es mejor el que va a hacer la petición, el que va a iniciar la petición. Yo les aconsejo que se pongan de acuerdo, busquen primero a su excónyuge y de alguna manera hagan las paces. Me ha tocado ayudar a personas donde el excónyuge se pone de una actitud fatal. Los insultan, les mandan textos donde les están diciendo que se vayan mucho para allá. Entonces, les recomiendo que de repente hagan una mini conversación. Si realmente no pueden tener ninguna conversación, lo cual a menudo pasa, y diría yo que el 90% de las personas que inician una petición de declaración nula no tienen ninguna relación y no quieren iniciar ninguna relación. A veces yo les pido, busquen, si tienen hijos, ayuda mucho que hayan existido hijos en este matrimonio, porque los hijos son los que les ayudan, ya sea al papá o a la mamá, en conseguir la dirección y el teléfono de las personas. Usen estos instrumentos para conseguir direcciones que en algún momento dado van a necesitar. Van a necesitar, de seguro. Perdón, que me está pegando la gripa y a ver si no se me agarra la tos. Bueno, cuando ya tienen toda la información correcta de los excónyuges, entonces busquen la dirección e información de los testigos. Los padres aparecen como nombres ahí, pero los papás no son testigos. En una anulación no los usan como testigos. Solamente es un pedazo de información requerida para la persona que está iniciando el proceso. La persona que tiene muchos años viviendo en Estados Unidos, como estoy yo, y se casó en México, le cuesta un poquito más de trabajo porque si no tiene mucha familia aquí en Estados Unidos y el documento le está pidiendo que se consiga personas o que dé información, provea información de las personas, pero estas personas deben de ser las que conoció cuando estaba casado con esta persona. Sí, les es un poquito más difícil porque tienen que conseguir nombres de personas que conocieron posiblemente allá en Zacatecas. Y dicen, a veces me dicen, pero es que vive en el pueblito fulano de tal como en el que yo pertenezco. No importa, fíjense que el tribunal canónico manda información y busca información en cualquier lugar del mundo. Entonces, no porque somos del último pueblito allá que no se encuentra, pero ni el mapa, no se preocupen. Siempre y cuando la información de los testigos esté correcta y sepamos el nombre del pueblo donde estas personas viven. Pero les vuelvo a recalcar, estas personas son personas que los conocieron cuando estaban casados con su ex cónyuge. Bueno, una de las cosas también súper importantes, muy importantes, es que consigan la copia de su matrimonio civil, la copia de su fallo del divorcio civil, la copia de su certificado de bautismo actual, o sea que saquen una acta de bautismo en estos momentos que yo voy a hacer la petición. ¿Por qué? Porque en un momento el certificado de bautismo, cuando se pide actual, en la parte de atrás tiene todas las anotaciones
Creo que ya les comenté eso. El certificado de bautismo es un reporte de la persona, porque todas las iglesias deben de reportar a la iglesia donde fue bautizada la persona, donde este individuo hizo su primera comunión, hizo su confirmación y también el matrimonio. Entonces, el certificado de bautismo que se va a pedir para iniciar una petición nula debe de tener, no siempre, pero debe de tener el reporte en la parte de atrás que se llaman anotaciones y debe de decir, hizo su primera comunión aquí y aquí se casó. Eso corrobora que estuvo casado con alguien por la iglesia. A veces a mí me toca cuando tengo un certificado de bautismo y no tiene ninguna anotación, eso por lo pronto es suficiente. Sin embargo, se debe de pedir una acta que sea reciente para tener toda la información que requiere la petición de anulación. En Estados Unidos no se cobra por esta petición. Yo sé que en algunos lugares cobran. Anteriormente sí se cobraban bastante dinero, 500, a veces personas me dicen que les cobraban hasta $1,000. En la actualidad, estamos ahorita en octubre 2025, no se cobra, no quiere decir que por siempre vaya a ser así, pero por lo menos en la diócesis donde yo voluntarizo mi tiempo, no se cobra por la petición de hacer una declaración nula de matrimonio. Bien, entonces no se cobra. Si les cobran por ahí, cerciórense que realmente están cobrando. Y las peticiones de anulación siempre son canalizadas por una iglesia. No los hace nadie más. Por ejemplo, yo que soy apoyo en llenar todos estos documentos, yo pertenezco a una iglesia. Toda persona que ayude a alguien más a procesar una declaración nula no lo puede hacer como individuo. Debe de pertenecer a una iglesia y a esta iglesia se le da el reporte. Por ejemplo, si yo le ayudo a alguien a hacer esta petición, yo archivo todo esto y el archivo está en la iglesia en donde esta petición se hizo. No en no en la iglesia donde la persona pertenece, porque no siempre la persona pertenece a la parroquia donde yo pertenezco y donde yo debo dar cuentas de mi servicio. Digamos que yo pertenezco a esta iglesia y hay personas que pueden venir de donde sea y procesan su anulación, su declaración nula aquí conmigo y ellos pueden pertenecer a cualquier otra iglesia en el área o en el condado o donde sea. Pero yo pertenezco a esta iglesia y yo debo de dar un reporte a la iglesia en la cual yo voy a procesar este papelero y luego yo mando un archivo a la diócesis. En la diócesis donde yo trabajo, yo estoy en la lista que ellos tienen, que le llaman abogacía, apoyo, y yo pertenezco a ese grupo. Entonces, si yo mando papeles a esa diócesis, ellos ya me conocen, ya saben quién soy, porque como ya recibí el entrenamiento, yo ya estoy en ese grupo. O sea que quiere decir que no cualquier persona lo va a procesar. Eso es lo que les quiero tratar de decir. No cualquier persona va a procesar esta declaración nula. Sí, cualquier persona en la iglesia lo puede hacer, pero que haya recibido el entrenamiento apropiado y la certificación apropiada para poder ayudar a las personas en este proceso. Vuelvo a repetir, información súper importante para las anulaciones. Información del excónyuge, información dónde vive, información actual, los testigos y los documentos necesarios. Les voy a hacer un video porque tengo que explicarles quién debe de procesar una declaración nula y cuáles son quién sí, quién no y por qué y todo esto.
En algún momento les dije, no, yo no, las personas a veces dicen, yo no me casé por la Iglesia Católica, yo no tengo que procesar una anulación. Pues no, a veces sí se procesan anulaciones. Entonces les voy a hacer un video exactamente de quién y les voy a dar ejemplos de quién sí y quién no y por qué. Bueno, creo que de anulaciones espero haberles dado información más o menos que les dé una idea, pero vuelvo a repetir, no es el divorcio en la Iglesia Católica, porque no existe en la Iglesia Católica. Existe la declaración nula de ese matrimonio en la Iglesia Católica. Muchas gracias. Mi nombre es Bárbara y este espacio se llama Las Barbaridades de Bárbara. Pásenla bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cuídense. Adiós.